Esto no es una entrevista, no es una tertulia, es una conversación, es el conversatorio. Y compartimos nuestro tiempo hoy con el periodista Pablo Requena. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, pues encantado de echar un ratito ameno de tertulia, de debate, de discusión aquí contigo y más con lo caldeado que tenemos la semana, ¿no? A nivel informativo. Oye, ¿tú te esperabas la respuesta de Pablo Casado a Santiago Abascal? Quizás no me esperaba el tono tan duro, ¿no? Y tan contundente, pero sí esperaba, lógicamente, un voto contrario. Había quien dudaba si se abstendría, si votaría en contra. Creo que todos teníamos más o menos claro que no iba a votar a favor, lógicamente, de esa moción. Y yo sí esperaba un voto en contra, pero ya te digo, no esperaba un tono tan. Pero me refería también al mensaje. O sea, yo te digo, mi visión era que iba a votar que no, pero que iba a focalizar más las críticas hacia el gobierno de PSOE Unidas Podemos. Decirle, vamos a ver, este gobierno es desastroso por esto, por lo otro, pero ¿a qué nos aboca a apoyar la moción de censura? Nos aboca a un proceso en el que, de nuevo, en el mejor de los casos, sería un gobierno también casi Frankenstein. O sea, primero no darían los números. Segundo, sería un gobierno presidido por la tercera fuerza del Parlamento. Gobierno que prácticamente tampoco podría hacer nada, tendría las manos atadas y en ese caso ir a elecciones, con lo cual es meternos en un proceso de unos 6-7 meses de más inestabilidad y por lo tanto, digamos que ahí justificar el no, pero yo tampoco me esperaba esa dureza y esa contundencia, ¿no? Sí, quizá yo esperaba un discurso más a lo Arrimadas. Es decir, no sé, me imagino que escuchaste también a Arrimadas el día anterior. Arrimadas estuvo más en ese sentido, pegándole mucho a Pedro Sánchez y a su gobierno, diciendo que eran merecedores de esa censura, pero que esta moción de censura no se debería de apoyar en ningún sentido y ya daba sus motivos, ¿no? Y Pablo Casado, yo esperaba que fuera más por ahí. Es verdad que cogió un camino más directo de confrontación, más obviando a ese gobierno de Pedro y de Pablo, que obviamente no tiene ninguna simpatía por parte de Pablo Casado. A mí me hace mucha gracia ahora, no sé si estás viendo en redes sociales y tal, muchos simpatizantes de Vox tildándolo un poco menos que de podemita, ¿no? A Pablo Casado, y de traidor, y de anti-español, y de, en fin, un largo etcétera. Yo como titular, Rafa, hay muchos titulares de lo que ha dejado esta moción de censura, pero como titular, intentando ser muy conciso, creo que esta moción de censura ha sido absurda, no ha servido para nada, bueno, sí, para hacernos perder el tiempo de mala manera. Perdona, céntrate un poco más físicamente. Me estoy yendo, sí, me estoy yendo. Sí, porque es que luego este trocillo te lo cortaré. Todos debemos de centrarnos en esta vida, Rafa, no solamente físicamente, sino emocionalmente también. Sí. No, te decía, Rafa, termino muy rápido, que como titular, eso, me parece una moción de censura absurda, inútil, que nos ha hecho perder el tiempo, que además ha servido para crispar todavía más el ya de por sí crispado ambiente político y social de España, y que además, bueno, ha servido para dos cosas fundamentalmente. Por un lado, para fortalecer al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que hoy es más fuerte, por lo menos simbólicamente, que hace 3 días, y además ha servido para dividir a la oposición, aún más, que ya estaba dividida de por sí, pues ahora está más dividida y, bueno, hasta el punto, ya estamos viendo, ¿no?, que se está amagando con amenazar dejar de apoyar los presupuestos en comunidades como Andalucía, bueno, como Murcia, como Madrid. Fíjate que a mí también me ha llamado la atención a lo largo de esto, en la primera jornada del debate, sinceramente el discurso que más me gustó fue el de Inés Arrimadas, porque dio una visión bastante clara. O sea, dijo, tú lo has expresado también, ¿no? Es decir, bueno, pues no lo apoyamos por esto. Es decir, el gobierno merece la censura, merecería no estar gobernando por lo mal que lo está haciendo, pero a ver qué pasa. Es decir, pero no es el momento, es que no es el momento, Rafa. Pero, claro, pero es que además hay otra cosa, ¿no? Y es que a mí me parece, y tú hablabas de que había sido inútil, incluso perjudicial para la oposición, esta moción de censura. Y es que yo creo que Vox
tampoco se la ha trabajado. Porque, vamos a recordar, esta moción de censura nace básicamente por las críticas a la gestión de la pandemia. Y el tema de la pandemia pasó prácticamente desapercibido. Desde luego, el candidato no hizo casi ni alusión a ella. Luego, otra cosa, iba a tener un candidato independiente. Bueno, primero, ¿tú has oído algún nombre que se hubiera barajado al margen de Cayetana? No ha habido nombre. De hecho, y eso quiere decir que no han hablado con nadie y que si han hablado con nadie no han conseguido convencerlo, lo cual ya les debería haber hecho replantearse la moción. Pero es que es más, resulta que tú cuando planteas esa moción de censura, lo normal es que busques tener algún pequeño apoyo más. Y resulta que ni siquiera con los partidos minoritarios de derecha han hablado. Me refiero a Foro Asturias, o a Navarra Suma, o a Coalición Canaria. Es que ni han hablado con ellos. Es que ni hablaron. Entiendo que... no será por tiempo, Rafa, perdona que te interrumpa. No será por tiempo porque recuerda que esta moción se anunció en julio como algo urgente, en julio, y se ha producido en octubre. Esa era la urgencia de la moción de censura, ¿no? Claro, lo cual, por eso no han hablado con nadie. O sea, luego sí, dándote la razón, efectivamente, la capacidad negociadora la nula capacidad negociadora de Vox es palpable y evidente. Ni el apuntador se ha apuntado, para la redundancia, a esta moción de censura. Bueno, también yo entiendo, no es... Y fíjate que la percepción es que el gobierno de Sánchez y de Iglesias no es nada popular. En los tiempos que corren y la gestión de la pandemia, yo creo que coincidimos mucho de izquierdas, de derechas, de centro, en que ha sido nefasta. Si no hace falta ser de izquierda o de derecha para ver la obviedad. Pero la moción de censura de Vox es de una falta de responsabilidad supina. Supina es que cualquiera con los dedos de frente, en plena segunda oleada de la pandemia, con unas cifras que tenemos desbocadas nuevamente y cada día peor. Estamos viendo, ahora nos van a confinar, bueno, en Granada ya está el toque de queda, se va a extender a más lugares de Andalucía y bueno, en otras partes de España ya se está también imponiendo. Estamos viendo que no solamente en España, en el resto de Europa también pintan bastos y nos ponemos a presentar una moción de censura. Esto es una cosa que decía muy bien Inés Arrimada, dice, mira, esto sería tan irresponsable. Igual que si se presentara, por ejemplo, de algo que se está hablando mucho, que es la moción de censura en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que si Ciudadanos va a presentar una moción de censura con el PSOE o el PSOE la va a presentar con Ciudadanos y tal. Sería tan irresponsable eso como lo que ha hecho Vox. Y bueno, y más irresponsable todavía es poner en solfa y dejar caer, digamos, de alguna manera, los gobiernos en Andalucía, en Murcia o en Madrid, pues por esa pataleta de niños chicos, ¿no? Porque al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Sí, no, efectivamente, sería una pataleta. Pero me gustaría que tocáramos otro aspecto, el de los mensajes, ¿no? Porque, bueno, el mensaje de Inés Arrimada, diciendo no, pues ha quedado claro, tenía una argumentación, además lo hizo muy bien, dijo sus 4 o 5 puntos de por qué no veía que era el momento, aun estando de acuerdo en que era necesario reprobar al gobierno. Pero es que, ¿cuál ha sido el mensaje del candidato Abascal? A mí me sorprendió y escribí un artículo al respecto porque, claro, dice, bueno, por una parte se puso a hablar de Soros, de George Soros, se puso a hablar de Trump, se puso a hablar de los cárteles de la droga iberoamericanos, Volvió a reincidir también, Rafa, volvió a reincidir en que el peor gobierno en los últimos 80 años, con lo cual volvió a echarle un capote al franco y al franquismo. Claro, es decir... Luego no quieren. Claro, pero es que dice, bueno, ¿a qué viene eso en esta moción de censura? Y fíjate, desde las antípodas ideológicas que tengo con respecto a Vox, te puedo decir, puede tener razón en algunos argumentos. Por ejemplo, a mí me parece que sí que sería bueno hablar de que alguna responsabilidad hay que exigirle a China. Es decir, a ver, es una dictadura... Y a la OMS.
de paso. Claro, claro. China es una dictadura, con lo cual no es como una democracia que es más permeable. No. Aquello es un muro. Es un muro. Entonces, si del muro se escapa un virus, alguna responsabilidad hay que pedirle. Es verdad que no podemos caer en la tontería de hablar de un boicot, porque nos veríamos también afectados nosotros. Ellos son un mercado de 1.000 millones de personas, son una potencia turística. Es decir, no, pero de alguna manera hay que pedir algún tipo de responsabilidad a China y a la OMS. Pero claro, meterse a hablar del virus chino y dejarlo solamente caer como si fuera una especie de conspiración internacional. No, vamos a ver. Estamos a otra cosa, la gente se está muriendo. Sí, es así, pero es que yo creo que esa es una prueba más de que esta moción de censura, más que contra Sánchez, estaba dirigida contra Ciudadanos, pero sobre todo contra el PP de Pablo Casado. Esto es una obviedad y eso se ve en los discursos y en los argumentos empleados. Insisto, se habló más de Franco, qué sé yo, de cualquier otro tema que poco o nada tenía que ver con que tenemos de nuevo, Rafa, las UCI en riesgo de colapso. Que se nos va a juntar, Rafa, lo que pasa todos los años sin necesidad de pandemia, que es que se colapsan las urgencias con la incidencia de la gripe común, eso se va a unir a la pandemia. Que es que nos viene... Sí. Ojalá me equivoque, pero es que viene muy negro. Es que lo que viene es muy gordo. Y estamos haciendo el payaso, perdón, en el Congreso de los Diputados, por el amor de Dios. Y luego encima utiliza unos argumentos en los que, insisto, yo no sé cuántas horas estuvo hablando Abascal, unas cuantas. ¿Cuántas referencias hizo a la pandemia? ¿Cuántas soluciones, Rafa, hizo? Yo creo que ese es un argumento que también señalaba Arrimada. Es decir, las mociones de censura, Rafa, en España son constructivas. Tú tienes que presentar, no sé, un programa económico, una serie de banderas, de ideas, Ninguna, solamente el insulto, el ataque, el que más lo ha hecho, la crítica, que es verdad, que lo han hecho muy mal, que eso es indiscutible. Pero ¿qué propones tú? Nada. Claro. Fíjate, la propuesta de Vox, a mí la que se me quedó prácticamente fue, si no, es que nos acusan a nosotros de que estamos en contra del ecologismo, no, si nosotros queremos prácticamente llenar la península de árboles para contrarrestar la emisión de CO2. Vamos a ver, que sí, pero no puedes estar diciendo que el cambio climático no existe y luego decir de repente, pues sí, pero lo vamos a contrarrestar plantando árboles. No, vamos a ver, hay que reducir las emisiones. Eso está claro, eso está clarísimo. Otra cosa es que tampoco se haga como pretende el gobierno, decir, no, mañana ya los coches diésel ya no se fabrica. No, porque estás provocando un problema. O sea, te estás cargando el sector de la compraventa de vehículos. El de segunda mano te lo cargas definitivamente, porque ¿quién va a vender? ¿Quién te va a comprar un diésel? Nadie. Pero ¿quién va a comprar un diésel nuevo? No puedes decir eso sin haberlo hablado antes con el sector, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es que luego te va a otra cuestión que a mí, que ya sabes que yo sí defiendo de modo radical el tema de la autonomía y creo que eso sí, creo que habría que hacer algunos ajustes. Yo creo que en España hay demasiada autonomía. Yo creo que debería haber menos. Y desde luego unas con más poder político que otras. Me llamarán clasistas o lo que quieran, pero yo creo que todas las comunidades autónomas no pueden ser iguales. Pero al margen de ese detalle, lo cierto es que Vox propone acabar con la autonomía, cuando estamos viendo que se han convertido en un magnífico contrapoder. O sea, la autonomía andaluza resulta que tiene la educación transferida en manos, por cierto, de un consejero de Ciudadanos. Y fíjate qué escasa incidencia ha tenido el virus en una transferencia autonómica. Y mira a nivel estatal lo que ha pasado con el virus. Y te voy también en educación. Gracias a que tenemos un gobierno autónomo con competencias en educación, pues el gobierno andaluz dice no a eso que se le ha ocurrido al gobierno central de aprobar a todo el mundo de que pasen de la ESO al bachiller y que acaben el bachiller sin tener que aprobar ni una sola asignatura. Eso es un disparate. Claro. Eso es un disparate. Gracias a que tenemos gobiernos autonómicos podemos
frenar locuras del gobierno central. Sí, pero yo no sé hasta qué punto, ahí me pierdo un poco, lo admito, no sé hasta qué punto puede negarse una autonomía, en este caso Andalucía, a incumplir un Real Decreto. Ya sé que la competencia de educación está transferida, pero si el Ministerio de Educación, que también tiene sus competencias, se le pone no, porque el Real Decreto permite esa posibilidad. Es decir, no ordena, organiza, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que establece es que digamos que el sistema a nivel estatal va a permitir eso, ¿no? Eso también tiene un lado negativo, es decir, puede que en Andalucía en este caso es verdad que está el señor Imbroda de consejero y que se ha opuesto rotundamente, me parece estupendo, pero nos podemos dar podemos ver las circunstancias de que pasemos de Espeñaperro y en Castilla-La Mancha sea todo lo contrario, o que nos vayamos a Extremadura, creo que no da una imagen de país serio, Rafa, sinceramente te lo digo. Creo que tengamos 17 reinos de taifas, donde aquí va a aprobar, hagan lo que haga, y donde aquí no me termina de convencer a mí eso, ¿eh? No, hombre, yo lo que te digo ahí es que en todos los países avanzados es así. Es decir, empezando por Estados Unidos. Tú, fíjate, dices que te parece un país federal, claro. Te parece poco serio, pero es que, por ejemplo, en Estados Unidos se pide la extradición de un preso de un estado a otro y hay que pedir la extradición de Florida a Texas, por ejemplo. Sí, pero son estados, claro, es que estamos hablando de estados. Allí también tienen sus parlamentos. Y estamos hablando, Rafa, de un país que es prácticamente un continente, un país que es grandísimo. O sea, España no llega ni al tamaño de Texas. No sé si España, un país tan pequeñito, es funcional, es práctico tener Ojo, respeto profundamente tu argumento. Pero a mí no termina de convencerme el hecho de que yo tenga un primo en Ciudad Real que oye, que va a pasar, haga lo que haga de curso, me parece un disparate, y otro en pescadería que no. En este caso en concreto, yo lo que te digo es que, al margen de otras cuestiones, es que las autonomías, los gobiernos autónomos, se muestran como una especie de contrapoder ahí se central, ¿no? Es decir, el ejemplo más evidente es Madrid ahora mismo, ¿no? Claro, con esa guerra con el gobierno central. Claro, por lo menos son un contrapoder. Es verdad que a veces ese contrapoder puede llevar a situaciones extremas como las que hemos visto en Cataluña, vale, pero no tiene por qué ser eso. Eso es algo más que ese contrapoder al que me refería. Pero es decir, muchas veces, y por seguir en educación, y nos estamos yendo del tema de la moción de censura, pero creo que puede ser también interesante. Muy interesante. De la historia, ¿no? Es que, por ejemplo, que Cataluña o Cádiz, no sé qué, manipulan los contenidos de historia. Bueno, ¿quién te dice a ti que el gobierno central no los manipule? Vamos a ver, yo parto de que el 90% de lo que estudian los escolares, y tengo hijos en edad de ello, vamos, hay partes que realmente es como para tirarla a la basura, porque son estudiar la historia que se estudiaba durante el franquismo, es la misma línea, es lo que estudiaron, lo que yo estudiaba, que es lo que enseñaba a mi padre, que era maestro, que es lo que él estudió durante el franquismo. Es decir, prácticamente es la historia vista por el franquismo más 4 detalles actuales. O sea, pero a lo que voy, ¿por qué consideramos que es malo la educación? Algunos consideran que es malo la educación transferida a las comunidades autónomas porque pueden manipular la historia, y sin embargo se les olvida que un gobierno central también puede manipular la historia. Y voy, como esa crítica se suele hacer desde la derecha, te voy a que un gobierno central en manos de PSOE, Unidas Podemos, puede manipular los contenidos de historia y eso ser frenado por las comunidades autónomas en manos de otras formaciones políticas. Es decir, me refería a ese contrapoder, ¿no? Sí, eso es cierto. Pasa que luego también está el lado, el reverso tenebroso, ¿no? Claro. Tenemos, por ejemplo, obviamente no es la norma, es la excepción, pero si en Cataluña hay muchos motivos de por qué se ha llegado a ese nivel de conflicto al que se ha llegado, pero si hay un motivo por encima de todo, en mi humilde opinión, es precisamente que los puyoles de turno hayan estado controlando durante décadas y hayan convertido en muchos casos, no en todos, las escuelas en auténticos centros de lavado de cerebro.
insisto, esto no es la norma. Y estoy de acuerdo en tu premisa, Rafa. Creo que es bueno que exista ese contrapoder y de que esa competencia de educación esté transferida a la autonomía. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero que, ojo, que se puede dar la circunstancia, como se da en Cataluña, o como tenemos la Icastola en el País Vasco, donde también, bueno, te enseñan que los etarras eran valientes gudaris, pues que a lo mejor no es lo más conveniente, ¿no? Pero que sí, que obviamente se puede dar esa circunstancia desde el Estado, y que el Estado puede ser el que meta la pata, por entendernos, ¿no? Y sin ir más lejos, ahí tenemos pues ese intento de, oye, de que pasen los chavales de curso sin... No estudias, ¿y para qué? Si vas a pasar de todas maneras, ¿no? Claro. Y esto lo enlazo con lo de la moción de censura. Y es que también quedó claro un argumento. Objetivo de Vox, acabar con las comunidades autónomas. Pues se encuentra no solo con que con el Partido Popular ahí choca frontalmente, sino que es que choca con otros partidos de derecha, como puede ser Foro Asturias. O sea, Foro Asturias, ¿cómo le vas a decir tú voy a acabar con la autonomía de Asturias? Pues te dice, pues no te voy a apoyar. Unión del Pueblo Navarro, en fin. Unión del Pueblo Navarro, Navarra Suma, los Canarios. Canarias, Nueva Canarias. Bueno, estos son de izquierda, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, sé que sus potenciales aliados flancos favor se están haciendo. Pero sé que se ha visto, se ha sustanciado todo esto, Rafa, en la moción de censura, más solos que la una. No les ha votado ni el tato. Claro. Sí. Lo que está por ver, y no sé qué opinas tú, ¿qué trascendencia puede acabar teniendo eso? No te digo ya en el tema de las comunidades autónomas, de donde tienen pacto como Madrid, Andalucía o Murcia, o en los ayuntamientos. ¿Tú qué crees que puede pasar con el electorado? ¿Tú crees que esto puede ser un impulso para el Partido Popular hacia arriba? ¿Puede que sea un impulso de Vox hacia arriba? ¿Puede que esto sea un impulso que lleve al PP incluso a comerse el electorado de Ciudadanos por ese giro, digamos, un poco más hacia el centro? ¿Cómo interpretas todo? Es una incógnita, me parece súper interesante esta pregunta. No tengo ni idea, Rafa, resumiendo la respuesta, no tengo ni idea de qué puede pasar. Sí coincido en que ese giro al centro del PP, en principio, no es muy bueno para Ciudadanos, las cosas como son, ¿no? Puede que ese proceso de fagotización que ya se está produciendo en determinados lugares se acelere. Puede que no lo sé, veremos. Y ¿cómo le va a ir a Vox a partir de esta moción de censura fallida o no fallida? Yo es que lo que estoy observando también, Rafa, en los simpatizantes y sobre todo en las redes sociales y tal, es que el público, los votantes de Vox están entusiasmados con el papel de Abascal y de Vox. O sea, no veo críticas oye, conozco gente de Vox que lo hay muy cazurro y lo hay muy listo, ojo, que hay de todo en la viña del Señor. Pero no veo autocrítica, no veo decir, oye, pues no hemos colado, o a lo mejor no era tan inteligente enfrentarnos de esta manera a nuestros potenciales aliados, ¿no? No la veo y los veo muy exacerbados, muy de barra de bar y muy del fondo sur en el estadio de fútbol, ¿no? Y sí, verdad, y los veo así, no los veo razonando y diciendo, ojo, vamos a pararnos, vamos a pensar, a ver por dónde vamos. No veo esa crítica. Con lo cual, con un electorado así, Rafa, no se sabe por dónde puede salir esto, ¿no? Bueno, yo es que creo que esa reacción es lógica. Yo creo que la reacción es, tienen que mantener los ánimos. O sea, lo que no puedes es que te salga mal y hundirte. De todas formas, yo también pienso que es que para el electorado de Vox, para la mayoría del electorado de Vox, porque la verdad es que es bastante heterogéneo. A Vox ha ido a votarle gente que votaba Ciudadanos. Sí. Porque y a Podemos. Y a Podemos. Claro, es gente que en un momento dado, pues incluso era votante del Partido Popular, vota a Ciudadanos en castigo al PP por el tema de la corrupción y demás cosas, vota a Ciudadanos, Ciudadanos empieza que si me voy con el PSOE, que si me voy con el PP, y entonces dicen, pues estos también me van a dejar, pues a Vox y tal. Es decir, que en Vox no está solo. Yo conozco, Rafa, te lo decía, yo conozco casos en plural de médicos, de catedráticos y profesores de universidad que votan a Vox. Te quiero decir, también conozco
Sí, sí, que hay de todo. mucha gente sin estudios superiores, ¿no? También es verdad. Pero que hay gente muy preparada y muy instruida que compra el discurso de Vox. A mí eso de verdad me fascina. O sea, digo, claro, Sí, esto se explica por el estado de polarización que tenemos en la sociedad actualmente, ¿no? Y que estamos en un momento en el que, un extremo, el otro, y ahí donde paga, ¿quién paga ahí más? El centro político, que es lo que representa Ciudadanos, y por eso las encuestas tan cómodas. Sí, pero fíjate, te comentaba el caso de que me parecía normal que se mostraran eufóricos, primero porque es lo que tienes que hacer. O sea, es que es de manual, ¿no? Que no te sientas, o sea, que te anime en los malos momentos. Los malos momentos es cuando los amigos se tienen que echar un cable y decir, venga, vamos a seguir para adelante, hombre, aquí no se rinde nadie. Pero, Rafa, eso que lo hagan los cargos políticos, sí, pero el electorado yo le presupongo un poquito más de capacidad de crítica. No, pero el electorado precisamente yo creo que lo que ha sentido es el desahogo. Es decir, es que lo que hizo Santiago Abascal fue desahogarse, es decir, se subió a la tribuna y dijo todo lo que llevaba años y años y años queriendo decir. A veces lo decía, pero en emisoras de escasa incidencia o en periódicos de escasa incidencia. Luego ya en mítines, pero el mítin estás buscando el electorado y por lo tanto tienes que controlar un poco más el mensaje. Y sin embargo ahí se sentó y se puso cara a cara con los bolivarianos, los separatistas, los comunistas, los no sé, claro, y echó fuera todo lo que llevaba dentro. Y eso también es lo que yo creo que gran parte de ese electorado que ahora mismo le aplaude, pues es lo que ve, que dice, muy bien, que le dijo al Coleta o al Moño, le dijo esto, es que a los comunistas le dijo aquello, es que no sé qué, es que tal. O sea, siendo eso cierto, Rafa, también llamaba, sí, es que es lo curioso de esto, ¿no? Que ya comunistas, masones, traidores y todo lo que tú quieras, ya son Ciudadanos y el PP también, para ellos. Es decir, insisto, la que hay liada en redes, sobre todo con los bots, es curioso eso, ¿eh? Eso también da para un conversatorio, Rafa, porque hace 3-4 años Twitter era una red dominada absolutamente por los bots de Podemos y ahora están los bots de Vox desbocados, ¿no? Totalmente. Y ahí se ve pues eso, se ven los memes no sé si lo has visto, hay uno que se ha hecho viral, que es Pablo Casado con el Moño. Que ya como diciendo, es que es Pablo Iglesias, ¿no? Claro. Y así uno tras otro como diciendo, ya, el PP ya socialcomunista, ¿no? Y Ciudadanos no te digo nada. Ciudadanos ya es, vamos, francmasón. Sí, sí. Y bueno, pues eso es lo que tiene el extremo, que el todo contra mí. Yo también, eso es uno de los titulares, ¿no? Claro. Esto es, o estás conmigo o estás contra mí. No, mira, no. En la vida hay muchos colores, no es blanco-negro, hay más colores y más sensibilidades y más caminos. No solamente hay un camino en la vida. Y por eso se sustancia, insisto, la soledad de Vox, porque solamente concibe la vida de una manera y de un modo, y el que no esté conmigo está contra mí. Y así tienes, pues, a gente, oye, que potencialmente en un momento dado podría estar contigo, te la está mirando en medio, ¿no? Claro, sí, coincido contigo. Es que, y de hecho ahí lo tienes, lo que comentábamos al principio de la falta de negociación. Es decir, no ha encontrado un candidato cuando buscaba un independiente y no lo ha encontrado, pero es que además resulta que no han negociado con nadie la moción de censura. Hombre, por lo menos, intenta que si tienes 52, pues imagínate que por lo menos logra que estos dos que te decía, Foro Asturias y Navarra Suma, pues se hubieran abstenido. Es verdad que tienen el compromiso de votar lo que diga PP y Ciudadanos, porque están aliados con ellos, vale, pero por lo menos la abstención, o por lo menos que ambos hubieran dicho en la tribuna, mire, señor Abascal, nosotros le votaríamos, o nos abstendríamos, pero tenemos que votar no, en virtud de este acuerdo, pero que sepa que moralmente cuenta con nuestro respaldo. Pues no, ni eso, que además dijeron, con nosotros no han hablado. Hombre, pues si estos que son pequeñitos no hablas con ellos, si con el PP, que te puede echar un cable más fuerte, tampoco, si con Ciudadanos, tampoco. Y si luego encima va a Ciudadanos, los llama la veleta naranja. Y ahora, ojo, los otros son la derechita cobarde. Claro. Y ahora, cuando se te encaran un poquito, dices, es que hay que ver, no me lo esperaba. Es que uno recoge lo que siembra, Rafa, efectivamente. Claro. Uno recoge lo que siembra, te has tirado
Pues desde que entraste en el Congreso, los veletistas, los traidores, no sé qué, ya no te digo nada, vendiendo una moción de censura inexistente en Madrid. Inés Arrimadas, bueno, lo que se ha dicho de Inés Arrimadas, madre mía de mi alma. Y al PP de Pablo Casado, derecha cobarde, traidores. Claro, ¿qué te esperas que te pase cuando buscas apoyo, sumar apoyo, recabar los escaños del 1? ¿Qué van a hacer, hijo de mi vida? ¿Qué te van a aplaudir? ¿Te van a decir qué guapo eres y cuánto te quiero? ¿O te van a mandar a tomar viento? Claro, que estarán más por lo último, lógicamente. Y se ha sustanciado, insisto, creo que es muy importante esa soledad de Vox. Si es que pero yo ya me llego a preguntar, Rafa, fíjate, porque efectivamente no han buscado apoyo. No sé si lo hubieran buscado, si lo hubieran conseguido, pero no han buscado apoyo, lo cual me llega a plantearme decir, ¿se sentirán a gusto y felices en esa soledad y en esa... Sí, en esa soledad parlamentaria? Yo es que creo que por ahí van las cosas. En serio te lo digo, yo creo que puede que sea una estrategia política del redondo de Vox de turno. Claro, yo creo que es parte de la estrategia. Es decir, somos los únicos que, ¿no? Claro, ellos han establecido desde el principio una cosa, que es, nosotros estamos contra el consenso progre y nosotros somos la única España posible. Esas son las ideas fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos lo que querían era dejar al PP, hombre, porque evidentemente a Ciudadanos ya es, para ellos Ciudadanos y el PSOE es la misma cosa, sí. Ellos querían dejar al PP donde el PP se ha colocado, que es al otro lado. Entonces, quedarse ellos en esa soledad, porque si no, ya te digo, por lo menos habrían podido hablar. ¿Dónde ha estado el chasco de Vox? En la reacción dura del PP, en que no ha sido sencillamente, como te comentaba al principio, que yo pensaba que iba a hacer el planteamiento Pablo Casado. No, aquí han ido directamente al cuello. Al cuello. Y eso no se lo esperaban, no le esperaban una respuesta de ese tipo. No, ellos iban de matoncillos de... Eso es un error por su parte, Rafa, claro. Eso es un error por tu parte, porque tenías que haber contemplado. Yo, insisto, y lo he comenzado diciendo, yo tampoco esperaba un tono tan duro. Pero, oye, si a mí me tienen de, yo qué sé, de asesor de comunicación del grupo parlamentario de Vox, lo primero que diría es, señores, vamos a contemplar todos los escenarios. Desde que se apruebe la moción y salga Santiago Abascal, presidente de España, por la gracia de Dios, hasta que nos encontremos con el mismísimo Pablo Casado llamándonos de todo. Claro, y si ellos no contemplaron esos escenarios, pues, error suyo, porque, insisto, lleva 2 años machacando con derechita cobarde. Esta gente no vale para nada, son unos traidores, no representan a la derecha española, en fin, un largo etcétera de... ¿Qué te espera? Claro. Pues muy bien, compañeros. Pues muchísimas gracias por echar este ratillo. Se me ha hecho cortísimo, Rafa. Oye, pues ya sabes que esto, como no tiene periodicidad, cuando tú gustes. Además, mira, lo hemos clavado porque en este mismo instante creo que me está llamando nuestro compañero Víctor Cruz, con lo cual lo hemos clavado. Venga, un saludo. Un abrazo, Rafa. Adiós.